Sí, doctora. Ok, gracias. Ok, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nos quedamos para empezar a ver linfomas, ¿cierto? Ok, Sí. doctores. Entonces, gracias, María. En ganglio linfático, doctores, las neoplasias pueden ser primarias o bien secundarias o conocidas como metástasis, doctores, porque recuerden ustedes que el ganglio linfático es el sitio donde la linfa, doctores, va a realizar un filtrado, ¿ok? Y es precisamente en ese lugar donde si, por ejemplo, la linfa lleva algunas células neoplásicas, que en este caso recuerden que serían de neoplasias epiteliales, va a ser allí donde van a quedarse las células y entonces van a ser los sitios donde habitualmente vamos a ver metástasis. Ojo, doctores, si bien es cierto, lo más frecuente es que veamos neoplasias epiteliales metastásicas, también podemos ver neoplasias mesenquimatosas. Es mucho menos frecuente, pero sí la podemos ver en casos especiales de algunos sarcomas, doctores. Ok, entonces, pero la neoplasia primaria de los ganglios linfáticos, pues obviamente se llama linfoma, doctores. Si el ganglio linfático está formado principalmente, histológicamente, por linfocitos o por tejido linfoide, entonces su neoplasia, doctores, más frecuente van a ser los linfomas, ¿de acuerdo? Entonces, todos los órganos, doctores, dependiendo de cuál sea su tejido histológicamente hablando, doctores, de cómo esté formado un tejido, un órgano, un aparato, un sistema, pues obviamente su neoplasia más frecuente va a ser del tipo histológico al que este órgano pertenezca, ¿de acuerdo? Entonces, el ganglio linfático es tejido linfoide por excelencia, pues entonces su neoplasia más frecuente van a ser los linfomas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que clasificamos los linfomas, doctores? Los linfomas se van a clasificar inicialmente en dos tipos, en linfomas Hodgkin y no Hodgkin. ¿De acuerdo, doctores? Es el primer gran grupo en el que vamos a dividir los linfomas y de hecho su libro así se los menciona. Los linfomas de Hodgkin, doctores, son todos bien conocidos y normalmente existe es un tipo de linfoma que tiene 5 variedades, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, nada más cambia, por así decirlo, el subtipo, ¿de acuerdo? Sin embargo, con el linfoma de Hodgkin, las cosas se empiezan a complicar. Habitualmente un linfoma Hodgkin, doctores, se va a originar de una célula B, siempre de una célula B, doctores, ¿de acuerdo? Y lo único que va a cambiar, doctores, va a ser su aspecto histológico, como nosotros lo vamos a ver al microscopio, y la expresión de anticuerpos en la célula neoplásica primaria. ¿De acuerdo? Es lo único que va a cambiar en el Hodgkin. En el no Hodgkin, doctores, ya se empieza a complicar la situación, porque vamos a hablar de que puede ser de cualquier otro tipo de linfocitos, ¿ok? Recuerden ustedes que tenemos linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos otros subtipos especiales. Recuerden, los NK pertenecen a los T, pero casi siempre los van a encontrar que se los mencionan por separado. En grandes grupos, los Hodgkin se dividen en de células B y de células T. Y luego entonces, doctores, vamos a tener algunos subtipos dependiendo si se trata de células B o de células T. Para los linfomas Hodgkin, doctores, los linfomas, para su diagnóstico, doctores, muchos de ellos podemos hacer el diagnóstico en hematoxilina y eosina. Podemos ver el aspecto histológico y podemos decir, ah, sí, es un linfoma. Pero, doctores, necesitamos el estudio de inmunohistoquímica, sobre todo en los no Hodgkin, para que podamos dar el inmunofenotipo. El decir a qué tipo de linfoma pertenece, a qué tipo de célula linfoide pertenece, doctores, requiere el estudio de inmunohistoquímica. ¿Por qué es necesario el estudio de inmunohistoquímica? Porque las quimioterapias, doctores, van dirigidas al subtipo especial del linfocito del cual se haya originado el linfoma. Luego, entonces, en un linfoma de Hodgkin
Anteriormente, doctores, en el Hodgkin no requeríamos inmunistoquímica. Actualmente ya, no porque nos haga falta para diagnosticarlos, sino porque también existe tratamiento diseñado o que va dirigido específicamente para la célula neoplásica, ¿de acuerdo? ¿Hacemos la inmunistoquímica? Sí, es menos frecuente. La mayoría de los Hodgkin los sacamos así en hematoxilina y eosina, el diagnóstico, doctores, y ya. En los no Hodgkin no puede ser así, doctores. Puedo verle yo el tipo histológico, puedo ver al microscopio que tiene todas las características del linfoma y yo puedo jurar y perjurar que a lo mejor es uno de células B y resulta que cuando le hago la inmunistoquímica me vaya a salir a lo mejor de células T. ¿Por qué es importante que les hagamos el estudio de inmunistoquímica a los linfomas no Hodgkin? Porque si yo les digo que es uno de células B, nada más así sin inmuno, y resulta que cuando le hacemos inmunistoquímica es T, el tratamiento es completamente diferente. Para los linfomas Hodgkin originados en linfocitos B, doctores, tenemos terapia específica, ¿ok? Hay tratamiento, la pastillita, el chocho, dice uno de los oncólogos médicos, el chocho que le toca, ¿sí? Lo tienen en pastillita y en la quimioterapia es especial, doctores, ¿ok? Mientras que para los linfomas de células T no existe una terapia específica, doctores. Tienen que darles una quimioterapia genérica, le llaman ellos cuando es para abarcar un espectro amplio de neoplasias, y aparte a varios de esos pacientes se les da radioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es bien importante que les podamos definir en los no Hodgkin a qué tipo de célula pertenece o qué inmunofenotipo se le llama eso para decir que el linfocito pertenece a ese inmunofenotipo. Es importante que les hagamos inmunistoquímica para que les podamos definir el inmunofenotipo, porque en base a ello es como se les van a otorgar los tratamientos a los pacientes. ¿Ok? Y aquí les anoté cuáles son de los más frecuentes que podemos ver tanto unos para otros. Si ustedes vieron su libro del Robbins, doctores, vienen muchas neoplasias, vienen muchos linfomas. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar en internet o por ahí vieron la clasificación de la OMS, doctores, la clasificación de la OMS es extensísima, pero les habla precisamente de linfocitos maduros e inmaduros, ¿ok? Y les habla de linfomas pre, o sea, por ejemplo, pre-B, que significa que la célula realmente no ha terminado su fase de maduración, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar específicamente a los linfocitos de células maduras, doctores. ¿Por qué? Porque si habláramos de todos los linfomas, doctores, es una cantidad extensa de linfomas, ¿de acuerdo? Otra cosa, mientras más la célula de un linfoma sea más inmadura, la cantidad de anticuerpos que necesitamos de inmunistoquímica es mucho más amplia para poder clasificarlos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, para el tratamiento de los linfomas es indispensable, de los linfomas no Hodgkin, es indispensable el estudio de inmunistoquímica. Ok, y entonces aquí ya tenemos como que un panorama más amplio de cómo es que clasificamos a los linfomas no Hodgkin, doctores. Los no Hodgkin, aparte de ser por tipo de célula, B o T, también los consideramos como de bajo o de alto grado. Los de bajo grado, doctores, representan poquito menos de la mitad de los linfomas. Anteriormente, doctores, con la clasificación previa, que era la de la Real, doctores, los de bajo grado eran considerados todos aquellos que eran de linfocitos pequeños, ¿ok? Entonces, todos ellos se consideraban de bajo grado. Actualmente, doctores, ya no se llaman de linfocitos pequeños, hay subtipos especiales. Y entonces, normalmente este tipo de linfomas son de crecimiento lento, crecen muy despacio. El paciente puede, por ejemplo, debutar con un nódulo retroauricular, por así decirlo, y puede pasar un año, a veces hasta 2 años, sin que el paciente presente crecimiento del resto de la cadena ganglionar o sin que presente realmente una sintomatología muy significativa, ¿ok? Son pacientes que pueden ser asintomáticos, doctores. O sea, pueden nada más tener el paciente darse de pura casualidad, a lo mejor, por ejemplo, tuvo una gripe
Y entonces, posterior a la gripe, el paciente se da cuenta que tiene un crecimiento glandular, dicen los pacientes, una bolita, ¿no? Le sale una bolita, sea retroauricular o en el cuello, doctores. Habitualmente salen de un solo lado al inicio y sale una sola en los de bajo grado. Se puede dar al paciente cuenta que tiene el nódulo, puede ir con ustedes, puede ir a consulta y ustedes dicen, pues está inflamado y le dan un antiinflamatorio. ¿Qué creen? Después del tratamiento antiinflamatorio, el paciente se disminuyó el tamaño, es más, casi desaparece. Pero después vuelve a aparecer y ya el paciente se aprende la receta y dice, pues un antiinflamatorio y adiós. Y así se la pueden llevar mucho tiempo, 1 o 2 años a veces los pacientes con linfomas de bajo grado sin que presenten una sintomatología importante para que realmente se preocupen. Algunos pueden manejarse solo con observación al inicio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, quitan un ganglio linfático, doctores, ese ganglio que le creció al paciente y que a lo mejor medía 1 centímetro, y nos lo mandan a nosotros, puede ser que todavía los cambios ni siquiera sean tan significativos, doctores, o que apenas empecemos a ver los cambios. Hay algunas neoplasias consideradas dentro de los de bajo grado, doctores, de hecho, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde dice tipos, les menciono aquí el folicular. El folicular es un caso muy especial, doctores, el linfoma folicular. El linfoma folicular tiene 3 tipos. Hay 3 tipos o 3 variantes de linfoma folicular. Solo se considera de bajo grado, doctores, el 1 y 2, el tipo 1 y tipo 2. Y entonces, sobre todo los pacientes que tienen un linfoma folicular de tipo 1, son pacientes que se manejan solo en vigilancia. Los mantienen en vigilancia, no les dan tratamiento, ¿ok? Si el paciente recae, que tiene diagnóstico de un linfoma folicular, recae y nuevamente vuelve a ser un linfoma folicular de tipo 1 o grado 1, doctores, nuevamente al paciente lo mantienen en vigilancia. Recuerden ustedes que en el caso de muchas patologías, pero sobre todo en el caso de los linfomas, doctores, el tratamiento tiene que ser... tienen que complementar su diagnóstico ustedes con estudios de extensión. ¿Cuáles son los estudios de extensión? La biometría hemática completa, doctores, y la tomografía. ¿Por qué? Porque si resulta que el paciente solamente tiene el nódulo en el cuello, doctores, y ustedes le hacen una tomografía y no tiene más cadenas ganglionares o no tiene otro ganglio en el resto del cuerpo, ese paciente lo pueden manejar con vigilancia, ¿de acuerdo? Porque no tiene más cadenas ganglionares, porque el paciente está asintomático, porque su biometría hemática está sin alteraciones, ¿de acuerdo? Son de los pacientes que ustedes pueden manejar en vigilancia. Del resto de estos linfomas, doctores, la tricoleucemia nosotros no la vemos porque es lo que todo el mundo conoce como leucemia de células peludas. Es una leucemia, son células inmaduras, luego entonces no lo vemos por eso. La LLC es la leucemia linfocítica crónica, doctores. Igual es una leucemia. El MALT antes se llamaba MALT, que era lo que la gente decía maltomas, que es tumor linfoide asociado a mucosas, ¿de acuerdo? Actualmente se llaman linfomas de la zona marginal. El linfoma linfoplasmocítico, el sufijo cítico, doctores, o ítico, es que está chiquita la célula, entonces corresponde a los de células pequeñas, doctores. Y la micosis fungoides. La micosis fungoides, doctores, es un linfoma de células T, T de Tito, doctores, ¿de acuerdo? Pero, y afecta piel. La característica de la micosis fungoides, doctores, es que el paciente o los pacientes pueden debutar con lesiones en placa, doctores, y pueden pasar 2, 3, 5 años, doctores, sin que el paciente realmente les vaya a dar la fase tumoral o la fase de tumor, que es donde ya los pacientes se asustan porque ven las lesiones feas, ¿de acuerdo? En los de alto grado, doctores, son la mayoría o son
por lo menos más del 50%, entre el 60 y 70%, doctores, de los linfomas no Hodgkin son de alto grado. La característica, obviamente, al decir que son de alto grado es que son agresivos, doctores. A los pacientes se les debe dar tratamiento inmediato, no solo porque sea de alto grado, sino porque cuando el paciente llega con ustedes ya para recibir un tratamiento, el paciente está en un estadio, en una etapa avanzada de la enfermedad. Hoy en el seguro me fue a ver una enfermera para que le hiciera favor de revisar un caso de su papá. Y le hice algunos comentarios del caso y todo, y le dije, realmente está en una etapa avanzada. Y siendo una enfermera me dice, doctora, ¿eso significa que mi papá está en fase terminal? Entonces, como que muchos pacientes cuando les decimos una etapa avanzada, lo entienden como una fase terminal. Ojo, en muchas neoplasias, al igual que en el linfoma, decir en una fase, en una etapa avanzada, no es igual a fase terminal, doctores, sino más bien que hay mayor cantidad de órganos afectados, doctores. ¿De acuerdo? A eso nos referimos. Estar en una etapa terminal de un paciente, recuerden ustedes que le faltan, o sea, tiene, pues, ¿qué les gusta? Días, semanas, ¿no? O sea, ojo, no somos, los médicos no somos dioses para que le digan, se va a morir mañana, ¿no? Ya ni le dan tratamiento porque se muere mañana. No. Pero no es lo mismo hablar de una fase terminal que hablar de una etapa avanzada o un estadio avanzado. ¿Ok? Entonces, el tratamiento, le decía yo, es inmediato, no porque sea tanto de alto grado, sino porque cuando los pacientes llegan, normalmente llegan en un estadio avanzado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquel paciente que tenía un linfoma de bajo grado, les decía yo, nada más aparece un nódulo de un lado. Pero el paciente que tiene un linfoma de alto grado habitualmente va a tener 3, 4, es más, una masa neoplásica, que se hace una bola en el cuello, que si ustedes lo ven, el paciente ya no puede ni flexionar del lado donde tiene la neoplasia, ¿ok? Está tan grande que le impide el movimiento. Y en el momento, por decir algo, en el momento que ustedes lo ven, toman la biopsia para hacer el diagnóstico, doctores, y en lo que se le entrega el diagnóstico y lo vuelven a ver, que pasan aproximadamente 3 semanas, el paciente le llega que de hecho ya tiene nódulos bilaterales de los dos lados y prácticamente ya no puede respirar y casi que se les está volviendo una urgencia por la complicación que pueda tener de dificultad para respirar porque está desviando la tráquea. Ok. Entonces, de los tipos que tenemos considerados de alto grado, doctores, los difusos de células grandes, ambos, doctores. El linfoma del manto, doctores, es un linfoma de células pequeñas, ¿ok? Que anteriormente era considerado dentro de los de bajo grado. Sin embargo, por la característica que tiene de la mutación genética, doctores, de su alteración genética, ¿sí? Es un linfoma de alto grado por cómo se van a comportar y la dificultad que se tiene para el tratamiento de este tipo de linfomas. El linfoma de Burkitt, doctores, el linfoma de Burkitt es un linfoma de muy alto grado, cuyo índice de replicación normalmente cuando nosotros les pedimos el anticuerpo para medir la proliferación celular, doctores, o la división celular, lo encontramos arriba del 90%. Las células se recambian muy rápido, se dividen muy rápido. Y en el caso de los linfomas T, el T periférico y el anaplásico son de los que se consideran. Los T, doctores, son de los más agresivos que hay, sobre todo porque les decía yo, no hay un tratamiento dirigido específicamente a ellos. Ok. Entonces, los linfomas, doctores, fueron observadas las células inicialmente hace más de 70 años, doctores, por Thomas Hodgkin, ¿no? Entonces, por eso es que los linfomas se llaman linfomas de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. De hecho, ya deben ustedes de haber visto el famoso meme que hay por allí, ¿no? El otro hematólogo tenía un apellido muy raro, entonces no le pusieron su apellido al otro tipo de linfoma, sino más ponen el de Hodgkin y el otro pues no es de Hodgkin, pues no Hodgkin, ¿verdad? Entonces, Thomas Hodgkin fue quien hace la observación de la célula neoplásica al microscopio,
y entonces ve este tipo de células y determina que es una neoplasia especial que se originó en el ganglio linfático. La característica histológica, doctores, de los linfomas Hodgkin es que la célula neoplásica, que es la célula del linfoma, se encuentra inmersa en un fondo inflamatorio. Luego, entonces, cuando nosotros vemos al microscopio, doctores, los ganglios linfáticos o el tejido, porque podemos tener neoplasias linfoides que se hayan originado en un ganglio linfático o bien otras que ya son extraganglionares, ¿ok? Pero donde veamos nosotros un linfoma de Hodgkin, la característica o lo que nos puede hacer sospechar que se trate de un linfoma, doctores, es la característica del fondo de la neoplasia. El fondo es inflamatorio y predominan sobre todo los eosinófilos, doctores. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos al microscopio fondo inflamatorio en el cual están predominando los eosinófilos y no tiene alguna otra característica para que nos haga sospechar de un proceso alérgico, doctores, entonces tenemos que ir a buscar la célula neoplásica, ¿de acuerdo? Y entonces la característica de estos linfomas, de los linfomas Hodgkin, es precisamente esa, que tienen una combinación de la célula neoplásica, que es maligna, acompañada de un fondo inflamatorio. ¿Por qué? Por los productos que secreta o que induce la secreción la célula neoplásica del linfoma Hodgkin, doctores. Ok, entonces, de los linfomas Hodgkin, doctores, tenemos subtipos clásicos, ¿sí? Lo dividimos como clásico y no clásico, si ustedes le quieren decir así, ¿ok? O le podemos decir que son 5 subtipos. 4 de ellos se consideran clásicos, 1 no, ¿ok? Los clásicos, doctores, son esos 4. El más frecuente es el de esclerosis nodular. El otro subtipo es celularidad mixta, depresión linfocitaria y rico en linfocitos. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Rápidamente, doctora. Entonces, el No te término, escucho, Emiliano. perdón, doctora. Entonces, el término de linfoma MALT ya está descartado. Ya no se utiliza. ¿Cómo dijo que era? ¿De zona marginal? Sí. Dijo. Ok. Correcto, ¿Alguien gracias. más? Sí. ¿No? Doctora, Sí, Mario. sí, pero cuando comentó lo de que son de bajo grado, pero llegan a percibirse, bueno, la inflamación del ganglio, ¿a qué se debe? O sea, que ya llega a aparecer por se estimula la proliferación. Así es, vamos a aumentar la replicación de las células. Cuando se produce un linfoma, lo que va a suceder es que va a incrementar la proliferación o la división de los linfocitos, ¿sí? La producción de linfocitos neoplásicos. Y entonces, obviamente, si hay un aumento en el número de las células, vamos a tener que hay un crecimiento del ganglio linfático, ¿ok? La diferencia entre un proceso inflamatorio o una hiperplasia es que estas van a ser células neoplásicas, ¿ok? Una hiperplasia que realmente es el aumento en el número de células. Recuerden que las células son benignas y aquí por eso no le podemos llamar hiperplasia. Si bien es cierto, están aumentado el número de linfocitos, pero son linfocitos neoplásicos y por eso aumentan de tamaño. Por eso el paciente clínicamente se lo puede palpar. Ok, gracias. Y fue por la estimulación, pero del virus anterior, ¿verdad? Si están asociados con algún virus, porque acuérdense que sobre todo los linfomas Hodgkin pueden estar o están asociados a un proceso viral previo, casi siempre gripes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la esclerosis nodular, doctores, es muy frecuente que aparezca en los niños posterior de un cuadro gripal. Son niños que tuvieron ni siquiera un cuadro gripal así florido, doctores, pero que tuvieron, por ejemplo, escurrimiento nasal y a lo mejor un poquito de tosecilla y fiebre y pasó.
y se dan cuenta 2, 3 semanas después que el paciente tiene crecimientos ganglionares, es decir, en los pacientes pediátricos. Y cuando llegan a quitar el ganglio, doctores, lo que vemos casi siempre es una esclerosis nodular. La esclerosis nodular es más frecuente que la vemos en niños y asociado secundaria o aparece posterior a un cuadro gripal. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Bien. Entonces, en el linfoma Hodgkin, doctores, la célula neoplásica se llama célula de Reed-Sternberg. Esa es la célula neoplásica, es la célula que nosotros debemos de buscar cuando estamos sospechando un linfoma Hodgkin. Les decía yo, vemos el fondo inflamatorio y vean, por ejemplo, esta es una imagen histológica de un linfoma, doctores, y esta célula que tenemos aquí, esos dos son los que se ven mejor, estos dos son eosinófilos, doctores. ¿Ok? Entonces, esta es la característica del fondo inflamatorio. El resto, doctores, son linfocitos neoplásicos, pero la característica histológica son las células de Reed-Sternberg. La célula de Reed-Sternberg, doctores, hay muchas variedades y cada una de las variedades, doctores, suele aparecer en algún tipo especial de los subtipos que tenemos del linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Por ejemplo, este tipo de célula, doctores, se llama célula de Reed-Sternberg variante lacunar o lagunar, si ustedes le quieren decir así, porque es de laguna. Lo que sucede con la célula, doctores, es que por el proceso de fijación del tejido, doctores, el citoplasma se retrae, se pierde el citoplasma y entonces lo único que vemos son los núcleos y vemos dónde se encontraba la membrana celular y el resto, lo que tendría que corresponder a citoplasma y que se tendría que teñir en color eosinófilo, pues ya no se tiñe y se ve blanco y vemos un espacio hueco, blanco, y solamente vemos el núcleo en el centro de ese espacio celular y entonces esas son las células lacunares y son características del linfoma de Hodgkin variante esclerosis nodular, doctores. ¿Ok? Además de que obviamente la variante esclerosis nodular se llama así porque forma mucha fibrosis, doctores, y hace nodulitos donde deja atrapados los linfocitos, doctores. Doctora, perdón, rápidamente, ¿a qué se refiere cuando en el linfoma de Hodgkin o Hodgkin va a haber inflamación, o sea, el fondo? El fondo es inflamatorio, ya les comenté qué es lo que vamos a ver al microscopio. Pero ahí, ¿cómo ¿Qué se ve, les dije que doctora? vamos a ver? En la imagen, ¿cómo se ve? Ajá, ya les dije, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué veíamos? Que les dije es una característica. Cuando nosotros vemos al microscopio eso y no vemos Dijo, nada dijo que que se eran, asocie con una úlcera, tenemos que sospechar que sea un linfoma. dijo, Eosinófilos, doctora, dijo que dijo. eran, Sí, es un fondo inflamatorio en el que predominan los eosinófilos y se los acabo de mencionar aquí. Les dije, vean, este es un fondo inflamatorio y lo que tiene son eosinófilos. gracias, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, esta, doctores, es la célula de Hodgkin clásica, Rita Stenberg clásica, doctores. Y de hecho su libro se las define y dice que la célula de Rita Stenberg clásica es una célula, si ustedes se fijan, es como una carita, ¿ok? Entonces, es una célula grande, doctores, porque si la comparamos con un linfocito, que es que cualquiera de los que tiene alrededor, pues es muchísimo más grande, ¿verdad? Que cualquiera de ellos. Entonces, es una célula grande. ¿Qué célula tomamos nosotros en cuenta para decir grande? La célula más grande que nosotros tenemos normal es el macrófago. Si la célula es más grande que un macrófago, entonces esas son células grandes, doctores. La célula Reed-Sternberg es una célula grande, ¿ok? Y su característica, doctores, es que su núcleo tiene, la célula es binucleada, tiene dos núcleos, doctores, ¿ok? Tiene dos núcleos. La cromatina de esos núcleos está abierta. ¿A qué se llama abierta? Que nosotros vamos a ver los nucleolos.
Y aparte de esos nucleolos, doctores, alrededor del nucleolo tienen un halo blanco, este espacio claro que deja ver alrededor de los nucleolos, doctores, es una separación todavía que ocasiona la cromatina alrededor de los nucleolos. Y a esta célula se le llama enojos de búho, doctores. Esta imagen que ven aquí de los núcleos y los nucleolos se le llama enojos de búho. ¿Okay? Y es la imagen que podemos ver nosotros al microscopio de una célula Rite-Stenberg clásica. Ok, a ver. Ok, entonces, tenemos, doctores, que la célula de Rite-Stenberg a ver, permítame. Perdón. Ok, entonces la célula de Rite-Stenberg, doctores, realmente es un linfocito B activado del centro germinal. Recuerden ustedes que los linfocitos del centro germinal dijimos que eran centrocitos y centroblastos, ¿de acuerdo? Entonces, es un linfocito B, está activado. Recuerden que les dije, los Hodgkin siempre son B. ¿Por qué? Porque se originan de un linfocito B del centro germinal. Todos, ¿ok? ¿Y cuáles son los marcadores con los que vamos a poder identificar esa célula para ver qué tipo de célula es, que sea realmente una célula de Rite-Stenberg? Los marcadores de inmunohistoquímica con los que se marca la célula de Rite-Stenberg clásica y sus subtipos clásicos, doctores, es con CD15 y CD30, sobre todo, doctores, CD30. Aquí, este no es KI1, es KI67, doctores. El KI67 nos sirve para medir qué tanto se está replicando una célula, ¿ok? Y lo expresamos positivo o negativo, y si está positivo tenemos que dar el porcentaje aproximado de las células que estamos viendo que son positivas. La célula de Rite-Stenberg, doctores, clásica, les decía, es grande, tiene un núcleo bilobulado o binucleado, que tiene dos, ¿de acuerdo? Y que tiene un citoplasma amplio, que es lo que permite que se vea como célula grande. Tenemos otra célula, doctores, que se llama, a esa se le llama célula de Hodgkin o una célula mononuclear. Vamos a ver el citoplasma, vemos un solo núcleo con la cromatina abierta y su nucleolo, doctores, ¿ok? Y eso se llama célula de Hodgkin, ¿ok? O para no confundirse, normalmente todos la conocen como célula mononuclear, que es otra variante de células, y la vemos sobre todo en celularidad mixta, doctores, o en depresión linfocitaria. Y la célula lacunar, que es un núcleo multilobulado y que además tiene un citoplasma abundante y pálido por la retracción que sufre en el momento de la fijación, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, al verse el citoplasma claro, doctores, pues queda un espacio vacío entre los linfocitos que se encuentran alrededor y la célula neoplásica, y eso es lo que da la imagen de una laguna. Ok, en esta imagen, doctores, lo que ustedes ven es un linfoma de Hodgkin variante esclerosis nodular. Y les decía yo, la célula que vemos habitualmente en un linfoma de tipo esclerosis nodular, linfoma Hodgkin es variante esclerosis nodular, doctores, es la célula lacunar. Vemos los espacios vacíos, se los estoy marcando aquí con las flechitas, ¿ok? Como este de acá, vean, se ve alrededor blanco, solamente se ve el núcleo. Pero otra característica que tiene, doctores, es que hace fibrosis y hace círculos rodeando tejido linfoide y dejándolo atrapado dentro de estos nódulos. Entonces, por eso se llama esclerosis nodular. Esto es la fibrosis o la esclerosis y hace nódulos. A estas bolitas, a estos círculos, se les llama nódulos, en este caso del linfoma, doctores, porque está haciendo circulitos bien hechos, bolitas, ¿ok?
Entonces, así es como nosotros vemos histológicamente a la esclerosis nodular. Ok. ¿Dudas o preguntas de los linfomas Hodgkin, doctores? Doctora, yo tengo una pregunta ahorita que mencionó lo de los marcadores. Van a ser 3 marcadores, que es el CD15, CD30 y el K167. KI67, 6, ¿ok? El Ok, KI67 casi no lo utilizamos para el Hodgkin, ¿ok? Sobre todo vamos a utilizar nada más CD15 y CD30 para identificar las células neoplásicas, de acuerdo, gracias, doctora. ¿sí? Ok. ¿Ya no hay más preguntas? Doctora, en el libro menciona que el linfoma de Hodgkin tiene un patrón más organizado. ¿El qué? Que el linfoma de Hodgkin tiene un patrón más Hodgkin. organizado. De Hodgkin tiene un patrón más organizado. Ujú. ¿A ¿A qué qué se se debe refiere eso? con el Sí, patrón más organizado, Emiliano? ¿A que están bien hechos? mm, no, no, o sea, bueno, es que el libro sí refiere, no sé a qué se refiere. Si siguieron leyendo, en realidad a lo que se refiere es que el Hodgkin va a ir en orden de cadenas ganglionares. ¿Ok? Si el Hodgkin, por ejemplo, empezó en una cadena cervical, ¿ah? Primero se va una cervical y después se va a ir del otro lado cervical. Eso significa que es ordenado, va siguiendo un camino. Para que pase de un lado hacia el otro, tarda mucho. Para que afecte más de 2 cadenas ganglionares, tarda mucho. Y si va a afectar otra, normalmente sí es la del lado contrario. Y si ya afectó de 2 lados, va la siguiente. Y la siguiente cadena ganglionar después de la cervical, doctores, tenemos las torácicas o las axilares. Entonces, ese sí se va en orden. Mientras que los linfomas no Hodgkin te puede afectar varias cadenas ganglionares, aunque no estén asociadas o no vayan en orden. Tenemos pacientes que, por ejemplo, debutan con nódulos cervicales y cuando ustedes hacen la tomografía resulta que el paciente tiene ganglios retroperitoneales, tiene mediastinales, tiene inguinales, tiene por todos lados, doctores, ¿ok? Mientras el Hodgkin no, el Hodgkin lleva un patrón más ordenadito de, a ver, primero va esta cadena, hagan de cuenta como si llegaran ustedes a formarse para ocupar las bancas de sus salones, así, bueno, tú llegaste primero, tú sigues, algo así hace el Hodgkin. Empieza aquí y la cadena que sigue es la que va a afectar, no se va a brincar, mientras el no Hodgkin sí puede afectar varias cadenas ganglionares, aunque no estén asociadas una con otra o no sean contiguas. ¿De acuerdo? A eso se refiere con ordenado, Emiliano. Muy bien, doctora, gracias. Pero otra cosa, entonces la fibrosis, bueno, nada más va a estar en el linfoma de nodular. No, ojo. La característica del linfoma Hodgkin esclerosis nodular es que hace fibrosis y nos hace nódulos, hace circulitos bien delimitados de linfocitos por fibrosis. Pero tenemos otros linfomas, como el folicular, que puede hacer fibrosis, pero no nos hace nódulos. ¿Ok? Entonces, la característica histológica del subtipo esclerosis nodular va a ser esa, que a través de fibrosis nos va a dejar nódulos bien hechos de linfocitos. Pero si tú me dices, ¿la fibrosis es característica de la esclerosis nodular? No, porque también lo encontramos en otros linfomas, ¿de acuerdo? Gracias, doctora, correcto. ¿Alguien más? Yo, doctora, de los 4 subtipos clásicos que había mencionado, ¿cuál dijo que era el más frecuente? La esclerosis nodular, en niños sobre todo. Ah, ok, gracias. ¿Cuál es el no clásico, doctores? De predominio linfocítico nodular. Ok, predominio linfocítico nodular, Diego. ¿Y cuál es la característica de este? Que Tsunami. no, ay, perdón. Ah, adelante, adelante. Que no se va a encontrar tanto la célula de Rickenstein. A ver, no te escuché, Ariane. Que no se, o sea, va a ser difícil encontrar la célula de Rickenstein. La célula de Ritt-Stenberg. No, realmente no hay una célula de Ritt. No está la célula de Ritt-Stenberg clásica.
De hecho, tiene un subtipo especial de célula, el linfoma nodular linfocítico. Ujú. ¿Cuál es el tipo de célula especial? De Es la, Ribes-Steinberg que es la tiene? linfohistocítica, ¿no? La célula linfohistocítica o LH, o lo que todo mundo conoce, de hecho en su libro, no recuerdo si viene en esta edición, que le llaman en palomita de maíz o en roseta de maíz, ¿de acuerdo? Entonces es una célula de Ribes-Steinberg multilobulada. Así como cuando ustedes hacen sus palomitas, ya ven que tiene donde está el huesito del maíz palomero, donde está el huesito del maíz, se ve la bolita más grande, pero la superficie queda así como alborotadita. Así vemos una célula de Ribes-Steinberg de tipo LH o linfohistocítica. La característica de esta célula, doctores, es que no se tiñe con CD15 y CD30. Tenemos marcadores especiales. Por eso es que para marcar la célula de Ribes-Steinberg utilizamos CD15 y CD30. Si tiene todas las características de un Hodgkin, doctores, pero la célula neoplásica no se tiñe, entonces es un predominio linfocítico nodular. ¿Ok? Entonces, vamos con los linfomas no Hodgkin, doctores. Doctora, Sí, Emiliano. yo también escuché, bueno, leí que también se les dice A ver, polipoides, otra de vez, tipo no polipoide, te escuché. de tipo polipoide. ¿El tipo polipoide? Sí, de palomitas de maíz, No, se llama polipoide. linfocíticas, histocíticas. Es en palomita de maíz, Bueno, nada más. Si tú dices ok. polipoide es parecido a pólipo, y un pólipo es una bolita nada más. Y en esta, la célula linfohistocítica tiene muchos, su núcleo tiene muchos nodulitos, es multilobulado el núcleo. Ajá, entonces tiene muchas. De hecho, nosotros, hagan de cuenta que como si ustedes vieran un racimo de uvas, así vemos los núcleos, muchos nuclecitos amontonados. Correcto, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar con los linfomas no Hodgkin. Les decía yo, los linfomas no Hodgkin es el grupo o son los linfomas más frecuentes, doctores. Más que el linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin es lo que vemos mucho más frecuentemente ahora como patólogos. Por lo menos yo se les puedo decir que veo más no Hodgkin que Hodgkin. Ok. En su libro, ¿qué linfoma no Hodgkin aparece primero, doctores? Todos los que había comentado de los los precursores. Ok, y ya cuando hablamos de células maduras, ¿cuál aparece primero? Sí, Pues de los periféricos, pero había dicho que contaba como leucemia, entonces no. Y ya de ahí el folicular. Es el primero que aparece. ¿Por qué aparece primero? Porque ¿Puede ser porque es el más común? Porque es el más común, ¿ok? Es el que vemos más frecuentemente. ¿Okay? Sin embargo, su libro, ¿qué dice de la frecuencia, doctores? Que hay otro más frecuente. Que es el linfoma ¿Cuál, difuso. Daniel? Es el linfoma difuso de células grandes, pero mencionaba que el folicular podía digamos que, transformarse en un linfoma difuso. Ok, entonces esa es la característica, doctores. El linfoma folicular aparece primero en su lista porque es el más frecuente. Sin embargo, su mismo libro les dice que el más frecuente es el difuso de células grandes, ¿ok? Pero si ustedes leyeron completo la parte del linfoma folicular, les explica que el linfoma folicular en su grado 3 se transforma a uno difuso de células grandes, doctores. Entonces, el más frecuente es el folicular. Sí, es el que vemos más a menudo. Pero si ustedes encuentran al paciente en un estadio avanzado,
ya no va a ser un folicular, se transformó al difuso de células grandes. Por eso es que el difuso de células grandes termina siendo el más frecuente. ¿Por qué? Porque los pacientes que iniciaron así, como tal, como difuso de células grandes, más los foliculares que ya fueron grado 3, se les suman y entonces la cantidad es mayor. ¿De acuerdo? Es por eso. ¿Sí entendieron? Sí, doctora, pero yo tengo una pregunta, Celso. Celso. Entonces, si por ejemplo en el examen nos llegara a preguntar algo así como la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin, tenemos Nunca que... les pregunto eso. Bueno. Nunca les pregunto eso. ¿Ok? Nunca les pregunto eso. Normalmente les pregunto sobre los tipos especiales, pero no les pregunto cuál es el más frecuente. Porque precisamente su libro, ustedes pueden alegar, es que el libro dice, y si yo les explico precisamente eso, o se les digo, a ver, no, pero recuerden que dijimos, o sea, ustedes alegan y recontraalegan, y como normalmente las personas que están ahí, aparte de mí, del doctor Villegas, no saben, entonces, pues no hay ni cómo hacerlos entender. Entonces, para evitar problemas, normalmente tienen que ser cosas que estén escritas. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿No? Bueno, y aunque no se les pregunte, entonces ustedes ya saben por qué realmente el difuso de células grandes, en todos los lugares que ustedes revisen, les van a decir que es el más frecuente, ¿ok? Que es el que predomina. Pero ya saben por qué. Ok, entonces, el primer tipo de linfoma no Hodgkin, doctores, por ser el que aparece más o el que afecta a más pacientes, es el linfoma folicular, doctores. Ok, el linfoma folicular, cuando nosotros vemos un ganglio linfático normal, doctores, recuerdan ustedes que vimos que tenía centros germinales o los folículos linfoides, y los folículos linfoides eran circulitos, todos eran circulitos. Derivado de esta apariencia histológica que tiene el ganglio linfático, para nombrar el patrón, es decir, cómo lo vamos a ver al microscopio, los linfomas, para poder identificarlos, se utilizan dos términos, doctores. Un patrón nodular o folicular, es decir, que hace circulitos, y un patrón difuso, donde ya no vemos circulitos, vemos todo parejito, ¿ok? Entonces, así es como nosotros nombramos a los patrones en el linfoma, nodular o folicular y difuso, ¿ok? En el caso del linfoma folicular, doctores, se llama así porque todo el ganglio que esté afectado por un linfoma folicular va a tener muchos nódulos o folículos linfoides. Esta es una imagen histológica panorámica de cómo vemos un ganglio linfático afectado por linfoma folicular. A ver. Doctora, pero yo también leí que también se llamaba linfoma folicular o nodular. A ver, ¿qué les acabo de decir? Sí, digo, pero bueno, que es así porque forman esos patrones. Ok, entonces, se le llama así porque es un patrón nodular. El linfoma, en ningún lugar vas a encontrar que la clasificación te diga linfoma nodular, ¿de acuerdo? El linfoma se llama folicular y en ningún lugar lo vas a encontrar como linfoma nodular. Si yo les reporto a los oncólogos médicos y sobre todo a los oncólogos médicos principalmente, les reporto linfoma nodular, me van a regresar el diagnóstico y me van a decir, doctora, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué? Porque eso no existe. En la OMS eso no existe. El nombre es folicular. Tiene un patrón nodular.
que es nodular, que hace estos circulitos, ¿ok? Si tú te fijas en esta imagen, todo el ganglio está lleno de circulitos, ¿ok? Por eso se le llama patrón nodular, ¿ok? Una cosa es la imagen que vemos al microscopio y otra cosa es cómo se llama, ¿ok? ¿Sí, Emiliano? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Ok, entonces, a ver, Óscar de Jesús. Dígame, doctora. Óscar, dime cuál es la diferencia entre este ganglio que tiene un linfoma folicular y un ganglio normal. Pues sería precisamente la presencia de los folículos, ¿no? De los folículos linfoides. Un ganglio normal tiene folículos linfoides, Óscar. Mileni Magdalena. Mileni, ¿está Mileni? No está. Jimena Carrillo. Jimena Carrillo. Valeria Domínguez. Dígame, doctora. Misma pregunta, Valeria, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre este ganglio y un ganglio normal? Pues no sé. Bueno, a simple vista parece